sesión académica. Vamos a pedirle por favor al doctor Fernando Rodríguez Salgado que nos haga la lectura de la minuta académica. Por favor, Fernando. Buenas noches, gracias señor presidente. Vamos a hablar y a leer la minuta de la sesión realizada en este auditorio el 15 de abril a las 20:30 horas. Se inicia la sesión a las 20:31 horas por el doctor David Luna, agradeciendo la asistencia de la audiencia, y procede a mencionar los siguientes eventos. Se dio a conocer la publicación de artículos en la página web por parte del doctor Joel Bañuelos Flores. Se informó de la realización del con éxito del curso Progreso en la Terapéutica Médica por el doctor Akaki. Se anunció la presentación del libro de la doctora Cristina Caballero. Se invitó a la presentación de Los Títeres de Huamantla el 29 de abril a las 20:30 horas. Se convocó a la participación en el torneo de billar el 26 de abril a las 14 horas. Se informó del festejo del Día de las Madres que se llevó a cabo el 4 de mayo en el Hotel Marquis Reforma. Se invitó a la sesión de hoy, criterios diagnósticos de la enfermedad renal, y se invitó al gran festejo del Día del Padre en la Hacienda Cantalagua, Michoacán, del 21 al 23 de junio, con costos preferenciales para este evento. A las 20:40 horas se dio inicio a nuestra sesión cultural impartida por el licenciado José Juan Chaparro Velasco, con extenso currículum, el cual hace la presentación del tema Entendiendo al adolescente. El licenciado Chaparro nos llevó por un camino sinuoso desde la evolución de los jóvenes tradicionales y baby boomers hasta la generación actual, que es la generación Z, dándonos similitudes y diferencias de cada una de ellas. Nos dio signos de alerta desde la niñez en el desarrollo de los hijos y familiares cercanos, recomendándonos cómo tratar al adolescente, donde lo más importante es parar, pensar, observar y proceder, o escuchar, observar y hablar. En una forma inteligente, más que impulsiva sobre de ellos, y tener un liderazgo positivo sobre los jóvenes con el ejemplo. Conferencia magistral que nos dejó varios mensajes positivos del desarrollo familiar, como lo son distinguir entre el amor y la justificación a los hijos, el efecto de la sobreprotección en los hijos, favorecer el desarrollo de su currículum mediante participación en acciones sociales, culturales y deportivas, y fomentar la responsabilidad y hacerles conciencia de la consecuencia de cada acto de ellos. Al término del interesante tema y a petición del doctor Luna, se suscitan preguntas y enriquecedores comentarios por parte de la audiencia. Posterior a ello, pasamos a la cena tradicional. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. ¿Están de acuerdo? Por favor, de levantar la mano. Muchas gracias. Bueno, haremos mención de las actividades que tenemos programadas por parte de la sociedad. Comentar que se hizo el evento que documentaron el Día de las Madres, que al parecer fue, no sé si fue un éxito, pero creo que sí se divirtieron. Muchísimo. Muy bien. Anunciamos la comida de la amistad el próximo miércoles 8 de mayo a las 2:30, encabezada por el doctor Germán Brand, del área del Departamento de Patología. Los invitamos al simposio que el doctor Juan Carlos Mendoza y un servidor estamos organizando para el miércoles 15 de mayo de este año, de las 11 a las 15 horas en este auditorio, con los temas Patología Endócrina de la Mujer, del doctor Guillermo Fancanel Salmón, Patología Oncológica de la Mujer por el doctor Pedro Luna Merlos, Patología Cardiovascular de la Mujer por la doctora Ana Elena Anjona Ladillo, y Osteoporosis después de la menopausia por el doctor Federico Cisneros. Nuestra siguiente sesión cultural, que será realizada el día 20 de mayo, del tango al Iván, monólogo musical por la cantante María Inés Montilla. Y bueno, el día de hoy, no está anunciado aquí, pero les comento, hay un simposio que vía internet les haremos llegar la invitación, que está organizando de Ginecología y Obstetricia del Hospital México, y nos está otorgando becas a quienes estén interesados. El tema del día de hoy es insuficiencia renal aguda anacrónica. Nuestro ponente será el doctor Rafael Valdés Ortiz. El doctor Rafael Valdés es médico internista y nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán,
Tiene maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, máster en donación y trasplante de órganos, tejidos y células por la Universidad de Barcelona, estudio de postdoctorado en el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, España, miembro del Sistema Nacional de Investigadores por CONACYT. Es profesor titular de posgrado de la UNAM y actualmente jefe de servicio de nefrología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisier. Bueno, como ven en el currículum, el doctor Rafael Valdés tiene una amplísima experiencia en el tema y esperamos que nos honre con sus conocimientos para el día de hoy. Doctor Rafael, por favor. Muy buenas noches y antes que nada agradecer la invitación del doctor David Luna, que considero un excelente cardiólogo, amigo, y bueno, creo que es la primera vez que me atrevo a pararme en este foro y es para mí un placer, ya que son 7 años que llevo trabajando, casi 8, en el Hospital Ángeles Metropolitano, a quien uno pues, se vuelve su casa desde tempranito haciendo ejercicio, allá abajo en el club y luego pues, en las actividades asistenciales, académicas y en nuestro día a día. El tema que me tocó platicar el día de hoy es a tratar de hacerlo lo más ameno posible, dado que hay una heterogeneidad de población aquí, hay desde diferentes especialidades, médicos, y bueno, lo importante aquí será tratar de hacer interesante un tema que quizás no hemos dimensionado bien y que es un grave y serio problema de salud pública. Dado la hora y dado que todo el mundo queremos ir a cenar ahorita, pues vamos a tratar de contar una historia. Una historia como un cuento. Érase una vez la historia de Oliver Atom, hasta con efectos especiales. Muy bien. Oliver Atom es este joven que está aquí, como si ustedes son de la generación de los 90s, 80s, que creo que sí, pues Oliver Atom es todo un personaje de fútbol, y a Oliver lo conocemos desde muy niño. Él era un niño sano, feliz y muy apasionado en el fútbol. Oliver Atom creció y su sueño era, sin duda, ir a un mundial de fútbol. El japonés, con ese sueño trabajó hasta que en una desdichada lesión futbolística tuvo un traumatismo en el miembro pélvico severo. Inmediatamente él dijo, oh, mi pierna, voy a perder el mundial. La realidad es que lo llevaron a un hospital que no era el Ángeles Metropolitano, dado lo que van a ver ahora, lo que sucedió, y en la ambulancia él iba meditando todo lo que pudiera estar pasando. Al llegar aquí, esta es la historia clínica inicial. Es un joven sano, de 21 años, que llega al servicio de urgencias por un trauma directo en la pierna derecha. En su historia clínica inicial vemos que él percibe mucho dolor, 10 de 10, está ligeramente hipotenso, taquicárdico, un hematoma extenso y al descubrir la pierna pues había exposición ósea. Esto obviamente lo convertía en un manejo quirúrgico inmediato y así fue. Básicamente estos son sus laboratorios de ingreso. Quiero que vean cómo la creatinina en él estaba normal, la hemoglobina en él pues prácticamente normal, tiempos de evolución, unos laboratorios que realmente no decía más allá de lo normal. Entra a quirófano y como en una buena sala de quirófano, pues el ortopedista pues estaba entusiasmado tratando de salvar la pierna de Oliver, dado que tenía un mundial por ir. Por otro lado, el anestesiólogo estaba pensando en quitar ese dolor 10 de 10 que tenía Oliver y era su proyecto, su énfasis en la cirugía. También vemos al circulante pensando diferentes cosas, como llevarle flores a su esposa, quién sabe por qué, pero cada quien en el quirófano tiene su cabeza en alguna cosa en su cabeza.
Al finalizar la cirugía, pues todo el mundo estaba pensando que la cirugía había sido exitosa. Y desde aquí vean la cara de la enfermera que recibe al paciente en la sala de recuperación y dice, ¿cómo una presión arterial media de 55 milímetros de mercurio? Pues es lo que a ella le asombró. Vean ustedes cuál fue la evolución de Oliver las primeras 72 horas. Él llega con una creatinina prácticamente normal y a las 72 horas su creatinina ya está por arriba de 3. Mientras que la hemoglobina de casi 12 con lo que llegó fue bajando y a las 72 horas ya andábamos casi en alrededor de 8 gramos por decilitro. Un problema de elevación de azoados y de deterioro de la hemoglobina. Con esto podemos definir que Oliver Atom tiene o cumple criterios para hablar de una lesión renal aguda, también conocida como falla renal aguda o daño renal aguda. ¿Cómo la definimos? Pues es un descenso rápido, abrupto, en horas o días, pero sostenido de la filtración glomerular y que puede ocurrir tanto en riñones sanos, como es el caso de Oliver, como en pacientes que ya cursan con alguna enfermedad renal crónica, y a eso le llamamos enfermedad renal crónica que se está agudizando. Como ese concepto es muy de los 90s y que generaba mucha incertidumbre, fueron surgiendo diferentes criterios para definir falla renal aguda. El primero de ellos es al que Belobo lo definió como rifle, de acuerdo a este acrónimo. R de Rix es una elevación de la creatinina de 1.5 veces más, I de Injury cuando es más de 2 veces, F de Failure cuando ya la creatinina está elevándose más de 3 veces, la L de pérdida, loss, cuando ya la enfermedad renal aguda se ha sostenido hasta por un mes. Vemos casos de pacientes aquí que llevan 1 mes, 2 meses hospitalizados. Y al final incluye la E de enfermedad renal crónica terminal cuando ya lleva más de 3 meses de tiempo de evolución. El problema del rifle es que necesitamos saber cuál era la creatinina normal, cuál es la creatinina previa, y lamentablemente poca gente sabemos cuál es nuestra creatinina normal. A mí me gustaría aquí que levantaran la mano. ¿Quién sabe cuál es su creatinina en este momento? Bueno, la más reciente que tengan por ahí. Bueno, en este momento, ¿no? De ser precisos, sino que lo más reciente. Puedo ver que muchos no levantan la mano, y ese es un problema serio para los nefrólogos, porque llega un paciente a urgencias y no sabemos si el problema es un crónico agudizado o es algo agudo o ya así la manejaba la creatinina. Por ese motivo, esto fue en el 2004, 3 años después, otro grupo que le llaman AKI, que lo dirige el doctor Ravindra Mehta, que está en San Diego, en la Universidad del Sur de California, decide hacer más sencilla la definición, que al final del día nos lleva al mismo problema. Necesitamos tener una creatinina basal, que a veces sí la tenemos, a veces no, pero cualquier elevación de creatinina de basal a la siguiente de 0.3, hablamos de una falla renal aguda estadio 1 o AKI 1. Si aumenta más de 2 o 3 veces, estadio 2, y si aumenta más de 3 veces, pues estadio 3. Aquí utiliza de una manera muy puntual el volumen urinario por hora. ¿Cuánto está orinando el paciente? Obviamente, para eso necesitamos que este tipo de pacientes tenga una sonda Foley y poder estar haciendo cuantificaciones horarias. Hasta ese momento contábamos con 2 definiciones, la definición rifle, la definición AKI, y ustedes pueden encontrar en la literatura un sinfín de artículos que comparaban cuál de ellas es mejor, rifle, AKI, etc. Yo lo que les quiero decir es que las dos tenían un muy alto grado de predictor diagnóstico y que fueron muy útiles, y que quizás AKI ha ido desplazando poco a poco a rifle por lo sencillo que es su manejo. Un poco de epidemiología de la falla renal aguda. Bueno, si nos vamos a Europa, es que hay más o menos 200 casos por millón de habitantes, lo cual la sitúa de estos alrededor de
10% hasta un 30% necesitará diálisis, necesitará terapia de reemplazo renal. Generalmente cuando hablamos de falla renal aguda, hablamos de la falla renal aguda que se desarrolla dentro del hospital, aquella que se desarrolla después de una cirugía, después de una terapia intensiva o durante una terapia intensiva o en las unidades coronarias. Y más o menos la incidencia va del 1 al 13%, de 1 a 25%. Yo les quiero mostrar unos datos que estamos haciendo en el Hospital General de México y que se llevaron el año pasado alguna información al Congreso Nacional y que este año mandaremos a Washington al Congreso Americano de Nefrología. Vean ustedes, evaluamos nada más un mes de pacientes que llegan al Hospital General de México y el diagnóstico es: hay falla renal aguda que viene de la comunidad, así como la neumonía, hay neumonía adquirida en comunidad, neumonía adquirida en el hospital. Pues hoy hablamos de falla renal aguda que se adquiere en el hospital, que es la que probablemente le está pasando a Oliver Atom o tiene Oliver Atom, pero también la falla renal aguda que trae el paciente desde su casa. Vean ustedes, estos son pacientes todos previamente sanos, pero que llegan al hospital con algún grado de lesión renal aguda adquirida en comunidad. Y las causas son múltiples: el uso o abuso de AINES, el uso o abuso de antibióticos, el uso o abuso de los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, hoy en día es catalogado como una de las causas más frecuentes de lesión renal aguda. Vean ustedes la incidencia que tenemos en el país, bueno, en el Hospital General, un hospital de concentración, llega a ser hasta del 35%. ¿Y cuál es el impacto de eso? Vean ustedes, esta es la probabilidad de aumentar la estancia hospitalaria. Si no tenemos lesión renal aguda, un paciente que llega al Hospital General más o menos dura 7 días hospitalizado. Si tiene una lesión renal aguda, aquí 1, grado 1, pues durará 2 días más, 9 días. Si ya tiene un grado 2, 10 días, pero si ya tiene un grado 3, puede llegar a alcanzar hasta 12 días, 5 o 6 días más, lo implica en costos y todo lo que implica para el hospital. Ahora, sabemos que esta lesión renal aguda puede aumentar la mortalidad. Vean ustedes, a mayor grado de lesión renal aguda, mayor probabilidad de muerte. Si tenemos una lesión renal aguda 1, 2 o 3, el riesgo de morir aumenta 4, 5 o hasta 6 veces más. Asimismo, vean las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida. Aquellos pacientes que no desarrollan lesión renal aguda, su sobrevida es prácticamente del 90% contra un 80%, y a 30 días esta sobrevida se va cayendo. ¿Qué les quiero decir? La lesión renal aguda, que ya viene desde la comunidad, y la que se desarrolla dentro del hospital, se asocia a tener más muerte. Ahora, ¿cuáles son las causas de la lesión renal aguda? Hemos mencionado algunas. Básicamente las podemos englobar en las famosas causas prerrenales, donde hay una deshidratación, hipovolemia, choque, deshidratación, sangrado. Todo aquello que haga que baje el volumen circulante es un factor condicionante para lesión renal aguda. Tenemos así las obstructivas, que las ven muchos mis amigos los urólogos. Cualquier situación que obstruya la vía urinaria, pues puede condicionar la falla renal aguda, ya sea por una litiasis, cálculos, tumores, etc. Pero también hay causas intrarrenales que son dentro del riñón y que las podemos englobar en muchas, aquellas que sean de vaso, como son las vasculitis, las glomerulopatías, y quizás una de las causas más importantes, la famosa necrosis tubular aguda. ¿Qué es la necrosis tubular aguda? Muerte de células renales secundarias a algo tóxico. Eso algo tóxico puede ser un fármaco, puede ser un antibiótico, puede ser medio de contraste o lo que sea. Vean ustedes, aquí las podemos ver mejor. Causas prerrenales, básicamente de lesión de volumen. Causas renales, aquellas que van desde una causa autoinmune, pero la famosa necrosis tubular aguda, que quizás es una de las causas más importantes de falla renal aguda dentro y fuera del hospital. Y finalmente las causas postrenales que les acabo de mencionar.
Volvemos a la historia de Oliver Atom. ¿Cómo le va a Oliver? Bueno, vamos a reconstruir un poquito. Esa es su historia clínica de ingreso. Quizás de lo que más llama la atención aquí es a la enfermera que recibió el caso ahí en la unidad en la recuperación, pues esa hipotensión, esa presión arterial media de 65. Vamos a ver cómo está la hoja de anestesiología y de enfermería. Ven ustedes, esta es la presión a lo largo del seguimiento, y todavía por aquí a las 10 de la mañana se chocó y estuvo chocado como 1 hora y media. Muchas veces lo que hace el nefrólogo es reconstruir la historia. Cuando a nosotros nos hablan, oye, este paciente está elevando la creatinina, inmediatamente nos vamos a las hojas de si entró a quirófano de anestesiología o de enfermería para buscar precisamente esto. Si el paciente estuvo hipotenso o si hubo un episodio de choque. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, esto es lo ideal, este parámetro sería lo ideal. Podemos decir que Oliver, desde que llegó a ese hospital y a lo largo del seguimiento, estuvo hipotenso y hasta cierto punto chocado. De tal forma que por eso la expresión de presión arterial media bastante baja. ¿Y cuál es el impacto de esta presión arterial media? Esto, que hay una hipoperfusión renal. Y esta hipoperfusión conlleva a una isquemia renal. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, en esta gráfica lo podemos ver. La nefrona, fantástica nefrona, apasionante nefrona. Me imagino que todo el mundo dirá del corazón, de las neuronas. Pues bueno, mi amor secreto se llama nefrona. Vean ustedes aquí cómo a lo largo del túbulo renal, este es el famoso glomérulo, aquí se da la filtración glomerular y luego vienen los túbulos. Observen cómo la presión de oxígeno, cuánto tiene de oxígeno la nefrona. Esto va a cambiar. A medida que el túbulo renal va bajando, la cantidad de oxígeno que hay aquí es menor. Pero esto es el túbulo proximal. Este túbulo proximal tiene una presión de oxígeno la mitad de lo que tiene todo nuestro organismo. Si nos vamos al cerebro, la presión de oxígeno ahí es de casi 100%, 90%. En el riñón, esa célula vive en una hipoxia. Vive en un estado de hipoxemia permanente. Si a eso le agregamos que si hay un choque o si hay hemorragia o cualquier situación que te lleve a anemia, pues esto, ahora sí, que era poquito el presupuesto de oxígeno al túbulo, pues se va a quedarse con menor cantidad de presupuesto y la célula va a terminar por morir, y eso es lo que llamamos necrosis tubular aguda. Vean ustedes, la presión de oxígeno en las células tubulares es muy bajita, y si hay algún medicamento como un vasoconstrictor, AINES, IECAS, que te baje la filtración glomerular, que te baje la presión de oxígeno, pues la célula puede llegar a morir. Esto es la dinámica de la filtración glomerular. Vean ustedes cómo necesitamos tener un hematócrito normal, necesitamos tener niveles de hemoglobinas normales, pues para garantizar un flujo plasmático renal. ¿Y para qué necesitamos un flujo plasmático renal? Pues precisamente para tener un filtrado glomerular normal, que puede ser entre 90 y 125 mililitros minuto. Y obviamente esto sería lo ideal, tener una presión normal y una presión arterial media alrededor del 93. Pero ¿qué pasa en la hipoxia? ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin oxígeno? Básicamente vean cómo se activan diferentes vías de señalización intracelular, se depleta el ATP generará hipoxantinas, aumentará el ácido úrico, y el ácido úrico son como pequeños cristales. Hoy en día le damos mucha importancia a los nefrólogos al ácido úrico. ¿Quién de ustedes sabe cuánto tiene de ácido úrico? 5 o 6 personas. Bueno, lo ideal, hoy sabemos que el ácido úrico en mujeres tiene que estar abajo de 5 y en los hombres abajo de 6, si no queremos tener un problema de insuficiencia renal. Hoy en día el ácido úrico arriba de 6 en hombres, arriba de 5 en mujeres, está asociado en los estudios de corte prospectivos a deterioro de la función renal. Y esto es precisamente por la depresión de ATP que refleja.
se activan enzimas, lisosomas, y todo esto llevará especies reactivas de oxígeno a que la célula del túbulo, si de por sí ya está en hipoxia, y además de todos estos factores, pues llevará a que muera. Y uno estará pensando, pues que llegue el oxígeno ya, ¿no? Ya es necesario que venga una reperfusión, pero problema, en la reperfusión también va a haber un problema porque llega la reoxigenación, llegan más especies reactivas de oxígeno y más se dañará el riñón. El riñón sufre cuando se queda sin oxígeno, pero también sufre en la reperfusión. Estos son modelos que aprendimos mucho en los modelos de trasplante renal. Y vean ustedes estas caricaturas que dibujan en Journal Clinical Investigation como las células inflamatorias. Estas son las células del túbulo, bien bonitas, así en su borde del cepillo, funcionando muy bien. Y en un daño isquémico donde hay mucha inflamación, tanta inflamación generará la muerte de estas células, la necrosis tubular aguda. Y estas pérdidas de necrosis harán que las células se caigan, se desepitelice el túbulo renal, y esto obviamente hará que no haya posibilidad de secretar creatinina y la creatinina empezará a subir. Aquí vemos, las células están muy bien, sufre una isquemia reperfusión, la célula empezará a morir y generará obstrucción de células muertas, que eso lo podemos ver en el sedimento urinario. Cuando uno pide, un nefrólogo pide un examen general de orina, lo que buscamos son cilindros granulosos. ¿Qué son cilindros granulosos? Son células muertas, son células del túbulo renal que se han necrosado y que han adquirido la forma del túbulo, y eso lo pueden ver a través de un simple examen general de orina. Si un examen general de orina les dice hay cilindros granulosos, señores, están ante la presencia de una necrosis tubular aguda como causa de falla renal aguda. Y esto obviamente, si se tapa el túbulo, empezará el paciente a dejar de orinar. Pero bueno, las buenas noticias es que la historia natural de la falla renal aguda es que cursa con diversas etapas. Solo quitando el estímulo agresivo, como puede ser la hipovolemia, como puede ser el medicamento, como puede ser el estado de choque, vendrán las diferentes etapas, que es la muerte de la célula, la formación de necrosis, pero luego esa célula tiene la capacidad de regenerarse. El túbulo renal tiene células madre, tiene células stem cells, que regenera esos túbulos, y vean, más o menos entre 8 o 9 días las células volverán a nacer como si fueran arbolitos y en primavera. Vean cómo este tiempo de evolución, a veces uno como nefrólogo dice, bueno, vamos a quitar el insulto, el daño renal, en lo que está ocasionando el daño renal, y hay que tener un poquito de paciencia. A veces al paciente sí hay que hemodializarlo, sí hay que meterlo a diferentes terapias de diálisis, pero sabemos que si es una lesión renal aguda, entre 8 o 9 días en lo que la célula vuelve a repararse, ese riñón va a volver a funcionar y va a volver a tener una correcta función de filtración y depuración. ¿Cómo va Oliver? Hasta ahorita sabemos que estaba chocado, que llegó con un trauma expuesto, que lo operaron. Bueno, vean ustedes esto. ¿Se acuerdan de la anestesióloga, lo que estaba pensando de quitar el dolor? Pues le entró duro y macizo. Vean, una de las cosas que hacen los médicos es reconstruir la historia. Y les voy a decir algo. Ustedes son mis colegas, pero a veces las notas de los médicos son ilegibles y son muy extensas, y uno dice, madre mía, ¿qué quiere decir? En cambio, las notas de enfermería son muy puntuales. Tiene esto, tiene esto y tiene esto. Entonces, a veces el nefrólogo, para saber qué fue lo que sucedió, se va a ver las hojas de enfermería. Y encontramos eso. A este paciente se le dio ketorolaco, 60 miligramos aquí, 60 miligramos aquí, 60 miligramos aquí. Además le dieron Parecoxib, 40 miligramos aquí, 40 miligramos aquí, 40 miligramos aquí. Y además, para quitar el dolor y la fiebre, le dieron betamizol 2 gramos, 2 gramos y 2 gramos. Madre mía, esto es un mundo de aires. Y créanmelo, esto se ve frecuente. Y esto obviamente, ¿cuál es el impacto de los AINES? Vean ustedes que un AINE lo que hace es
evitar que la arteria aferente se mantenga dilatada y bloquea las prostaglandinas, específicamente prostaciclina I2, y entonces se genera una vasoconstricción. Y si de por sí el paciente estaba chocado, el paciente había perdido sangre, estaba en hipoxemia, estaba con un estado de hipovolemia y además le damos aire, pues entonces tenemos las consecuencias de la falla renal aguda que estamos viendo. La familiar pregunta, ¿cómo sigue Oliver? El familiar, el papá, todo preocupado, ve a Oliver hinchado, ve a Oliver sin orinar y su pierna se ve bastante mal. Pues como médico, pues tenemos que pedir interconsulta y sugieren pues llamar al nefrólogo cuando ya la creatinina va en más o menos 5, y ahí es cuando uno llega. Entonces, como nefrólogo, pues, lo que hace es buscar otras alternativas. ¿Qué más puede estar dañando el riñón? Bueno, en este caso lo que estamos pidiendo es una septicemia sérica. Recuerden, el paciente tuvo una fractura, una contusión, una fractura expuesta. Estos son los valores que nos reportaron. 45.000 de CPK, cuando lo normal va en eso. Señores, pobre Oliver, porque además tiene una rhabdomiolisis. Bueno, ¿qué sabemos de la rhabdomiolisis? La rhabdomiolisis es generado por un problema de hipoxia muscular prolongada, puede estar asociado a medicamentos, pueden ser factores genéticos, ambientales, como el veneno de las mordeduras de araña, picaduras de araña o mordeduras de algunas serpientes, algunas toxicidades, etc. Pero lo más importante de la rhabdomiolisis es que se libera mioglobina y la mioglobina es tóxica. La mioglobina es una proteína extremadamente tóxica porque activa diferentes vías de señalización proinflamatorias que te generan estrés oxidativo, más vasoconstricción, más inflamación y el TGF-beta. El TGF-beta es algo que lleva a una fibrosis. No es nada raro que si una rhabdomiolisis con daño renal aguda no se atiende, ese paciente quede ya no con falla renal aguda, y aquí voy a meter un concepto nuevo. De la falla renal aguda a la enfermedad renal aguda. La enfermedad renal aguda, una especie de diagnóstico intermedio entre la falla renal aguda y la enfermedad renal crónica, como vamos a ver más adelante. La mioglobina tiene una gran cantidad de esta proteína de hierro, que es la que genera mucha lipoperoxidación, especie de reactivas de oxígeno y más daño a nivel celular. Entonces, todo paciente que desarrolle una falla renal aguda por rhabdomiolisis va a tener mucha inflamación intratubular y es un factor que nos lleva a una necrosis tubular aguda, como acabo de mencionar. Pero bueno, estas fallas renales agudas se van a ver de diferentes grados, desde una necrosis, una apoptosis o daño ahí leve. Vean ustedes cómo es muy diferente el abordaje que podemos hacer de la falla renal aguda. Tenemos que reconocer algo los nefrólogos. Llevamos 40 años de atraso en comparación a los cardiólogos. Los cardiólogos, y vamos